Buen día. Hoy les venimos a hablar sobre los avances en la evaluación de las adicciones. Mi grupo está conformado por Paulina López, Cristian Esquivel, Camila Chávez y el que les habla Felipe Díaz. En primera medida, le vamos a hablar sobre el fenómeno de adicción, ya que esto se da por el consumo de drogas ilegales o legales que conllevan a un problema sociosanitario que lleva esto a otro nivel, ya que esto ya deja de ser algo contextualmente o culturalmente de un solo país, sino que ya abarca lo que es la parte global. Para ello se han creado cuestionarios y entrevistas que nos ayudan a detectar los trastornos de la conducta por el consumo de drogas. Para ello voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la adicción. La adicción, según la Asociación Americana de Psicología, es una condición en la que el cuerpo debe consumir una determinada sustancia para evitar síntomas de abstinencia, ya que de acuerdo a ello se puede diferenciar diferentes sustancias que al ser consumidas o patrones de uso que nos pueden brindar una ayuda más amplia sobre cómo la adicción afecta a diferentes poblaciones como pueden ser la adulta y la de los jóvenes. Por otra parte, tenemos el impacto social que al tener tal tasa de consumo tan alta o tan elevada supone una importante riesgo sociosanitario, ya que manifiesta algunas unos problemas o unas problemáticas directas, indirectas, como pueden ser fundamentalmente sanitarias, indirectas, bajo productividad, pérdida de años de vida, incluso perder el empleo. Y también se ven lo intangible, que son algo que se puede ver como lo personal, ya que se identifica que algunas personas que han consumido de tal manera han perdido su, su yo, por así decirlo, y afecta como directamente su persona y su grupo familiar, haciendo que haya un sufrimiento personal y la pérdida de la familia, que es un apoyo fundamental en este tipo de adicciones. La magnitud del problema ha llegado a un punto en que, según el Plan Nacional de Drogas, nos dan como unas cifras que se ve que la edad del consumo de drogas ha llegado a un punto en que comienza entre los 15 años y termina entre los 64 años. Y nos dan como unas referencias de que el consumo se da mayormente en el tabaco, luego procedentemente el cannabis, tranquilizantes y nos dan un porcentaje, ya que estas elevadas tasas nos indican que en un contexto como puede ser España, se identifica como el país que toma el primer puesto en consumo de cocaína en Europa, ya que su población juvenil es muy frágil o muy vulnerable a este tipo de consumo, llegando a la adicción de este tipo de sustancias. Por consiguiente, tenemos los antecedentes, que esto va más influenciado sobre cómo influye el individuo en determinado contexto, por así decirlo, ya que las personas que han consumido determinadas situaciones no tienen esa afrontación sobre las situaciones que tienen en el diario vivir, ya que influyen en su vida personal y social, haciendo que afecte no solo la misma persona, sino que los diferentes contextos en los que él habitúe o se asocie
como pueden. Continuando con lo que dice mi compañero, hablaremos de las herramientas de mayor recorrido en el ámbito clínico y de investigación y que son de referencia en la evaluación de adicciones. Una de las herramientas claves son los cuestionarios y las entrevistas. En el ámbito de las drogodependencias, los cuestionarios se dividen en dos tipos. Primero están los cuestionarios genéricos, que estos son aplicables a distintas sustancias y pues que también proporcionan una evaluación transversal. Y en segundo lugar, pues también encontramos cuestionarios específicos que, como su nombre lo indica, son para una determinada sustancia. Los primeros cuestionarios para las adicciones fueron los de tipo específico y estos eran destinados para la evaluación de los problemas relacionados con el consumo de alcohol, determinar la presencia de alcoholismo y valorar su gravedad en población adulta. Entre los años 60 y 80 surge una multitud de autoinformes, pues algunos de ellos se utilizaban bastante se utilizan bastante en el área clínica y pues con el paso del tiempo se han ido creando cuestionarios orientados a evaluar aspectos muy variados relacionados con el uso el uso de diferentes sustancias. Pues después del desarrollo de los cuestionarios específicos se dio un desarrollo de los instrumentos genéricos. Estos pues son aplicables a diversas sustancias y estos cuestionarios pues permiten evaluar el problema del consumo de drogas ante situaciones de policonsumo y también realizar comparaciones entre consumidores y distintas sustancias. En cuestionarios para adolescentes, en los años 90 se utilizaba en las prácticas clínicas cuestionarios desarrollados para adultos, sin una validación adecuada pues con la población joven. Y pues a lo largo de los años 90 se incrementan herramientas específicas para evaluar los problemas de consumo de drogas en adolescentes. Los primeros cuestionarios de tipo genérico para adolescentes aparecen en los años 90 y la necesidad del momento era disponer de instrumentos psicométricamente válidos y no centrados exclusivamente en el alcohol o en una sustancia en específica. Digamos que todas estas evoluciones que se han venido generando son de gran importancia, ya que en adolescentes, los adolescentes presentan sus propias peculiaridades en cuanto a patrones de consumo, los problemas asociados y la evolución temporal de los trastornos. Y pues por ende, esta población pues requiere de herramientas adaptadas. Y ya para finalizar con las herramientas, encontramos el uso de las entrevistas de evaluación en adicciones, pues las cuales se dividen en dos tipos. Las primeras son entrevistas diagnósticas. Estas entrevistas son una guía de evaluación para determinar si el consumidor tiene síntomas y cumple los criterios para el diagnóstico de abuso o de dependencia de una o más sustancias psicoactivas. Y el segundo tipo son entrevistas centradas en el problema y estas entrevistas evalúan la gravedad de las consecuencias producidas por el consumo. Ahora vamos a hablar de los cuestionarios diagnósticos. Los cuestionarios diagnósticos se realizan con el fin de medir el grado de afectación que una persona está teniendo, en este caso en cuanto a las sustancias adictivas. Uno de los cuestionarios diagnósticos más utilizados es el Manual Diagnóstico y Estadístico DSM. En este momento se está utilizando el DSM-5. El DSM-5 realiza una clasificación de las sustancias adictivas. Estas son el alcohol, la cafeína, el cannabis, los alucinógenos, los inhalantes, los placebos, los sedantes, los estimulantes y el tabaco.
En esta edición del DSM también se clasifican las conductas adictivas, que entre ellas están los juegos de azar, tales como el póker o la máquina tragamonedas. Los criterios que se tienen para dar un diagnóstico de un uso peligroso, es decir, de que la persona ya está utilizando las sustancias psicoactivas de una manera peligrosa, son los problemas sociales interpersonales relacionados con el consumo, es decir, que el consumo está afectando a las relaciones personales de una forma negativa, el incumplimiento de los principales roles por su consumo. Si la persona está laborando, su rendimiento laboral baja bastante por culpa del consumo. El síndrome de abstinencia también para el cannabis, como decía anteriormente, el DSM en este momento está en el DSM-5 y se realizaron algunos ajustes a partir del DSM-4. En el DSM-4 no se encontraba el síndrome de abstinencia. También está la tolerancia, uso de mayor cantidad de sustancias o más tiempo, los intentos repetidos de dejarlo o controlar el consumo, el emplear más tiempo del que se pensaba en actividades relacionadas con el consumo, el tener problemas físicos o psicológicos relacionados al consumo y el dejar de hacer otras actividades debido al consumo. Hay que tener en cuenta que para que este criterio sea válido, la persona debe haber cumplido mínimo dos de los criterios mencionados anteriormente y se deben haber desarrollado por como mínimo un lapso de 12 meses. También se encuentran los trastornos inducidos por sustancias, que son los trastornos que se dan a partir del consumo de sustancias, tales como la intoxicación, la pueden producir todos los grupos de sustancias excepto el tabaco, la abstinencia por el consumo de alcohol, cafeína, cannabis, opiáceos, ansiolíticos e hipnóticos, sedantes y otras sustancias, y otros trastornos mentales inducidos por una sustancia, como trastornos psicóticos, bipolares, depresivos, de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del sueño, disfunciones sexuales y neurológicas. Otro de los cuestionarios diagnósticos que encontramos es el POSIT. Este cuestionario va dirigido especialmente para adolescentes entre los 13 y 19 años. Mide 10 partes específicas de la vida de ellos, las cuales son el uso y abuso de sustancias, la salud mental, las relaciones familiares, las relaciones con amigos, el nivel educativo, el interés laboral, la conducta agresiva delictiva. Este cuestionario fue validado en varios países de habla hispana, como México, tiene una validez y una confiabilidad alta y tiene unas respuestas que se responden en sentido dicotómico, es decir, sí o no. En el cuestionario, entonces, se califica de manera de que hay 81 preguntas y al responder sí, la persona se está orientando hacia un mayor riesgo de daño por sustancias adictivas. Entonces, desde que la persona conteste sí, como un mínimo de 23 preguntas, ya hay un riesgo. Algunas de las preguntas del cuestionario es el uso de alcohol o drogas que produce cambios repentinos de humor, como pasar de estar contento a estar triste o viceversa, te sientes triste la mayor parte del tiempo, pierdes días de clase o llegas tarde a la escuela por haber consumido bebidas alcohólicas o drogas, te han dicho alguna vez tus familiares o amigos que debes reducir el uso de bebidas alcohólicas o drogas, discutes seriamente con tus amigos o familiares por el uso que haces a las drogas y a las bebidas. Nuevas áreas de interés. El desarrollo de la investigación en torno a las consecuencias del consumo de sustancias ha ido ampliando el campo objeto de evaluación en el mundo de las adicciones. En los últimos años, ha quedado demostrada la importancia del estudio de las consecuencias neuropsicológicas del uso y abuso de sustancias y su papel mediador en los posibles resultados del tratamiento. El consumo abusivo del alcohol, cannabis, cocaína, estimulante, opioides y otras sustancias tiene consecuencias negativas sobre las funciones ejecutivas como lo son la memoria a corto plazo y a largo plazo, la velocidad de procesamiento, memoria visoespacial, aprendizaje, planificación y atención, que han de tenerse en cuenta en el proceso de evaluación por sus implicaciones para la intervención.
Los nuevos protocolos de evaluación en drogodependencias deben tomar en consideración las particularidades de estos posibles déficits para ajustar las intervenciones. Otro de los aspectos que resulta de interés en el proceso de evaluación es la impulsibilidad. La conducta impulsiva constituye tanto como una causa consecuencia del consumo de drogas, y la evaluación de los niveles de impulsividad durante la edad infantil ha demostrado ser de gran utilidad, ya que permiten decir el posterior desarrollo de trastornos por uso de sustancias, así como la edad en la aparición de los mismos. Asimismo, su evaluación también resulta conveniente en el ámbito clínico, ya que este constructo se encuentra altamente asociado con la capacidad que presentan los pacientes para conseguir y mantener la abstinencia tras el tratamiento. Por otra parte, las tareas conductuales como el delay discounting permiten evaluar de forma indirecta la preferencia del consumidor por reforzadores inmediatos, como pueden ser los asociados a los efectos farmacodinámicos de la sustancia, frente a reforzadores demorados como las mejoras en salud, la vida familiar o la vida laboral. El delay discounting constituye un predictor del éxito del tratamiento de diferentes sustancias como la cocaína, el tabaco o el cannabis. Por otra parte, y aunque las tasas de descuento por demora han demostrado ser estables en ausencia de intervención alguna, la evidencia creciente indica que se pueden reducir mediante tratamientos eficaces en diversas poblaciones de drogodependientes. En el caso de los jóvenes, se ha demostrado especialmente útiles en el área de las adicciones la escala de la impulsibilidad de Barrett, en su versión para adolescentes con una buena fiabilidad, o la subescala de impulsibilidad y búsqueda de sensaciones perteneciente al cuestionario de personalidad de Zuckerman. Estos instrumentos permiten evaluar el carácter impulsivo y la toma de decisiones del consumidor, que pueden resultar determinantes para comprender los hábitos y patrones del consumo. Finalizando, encontramos la discusión, y en ella planteamos el uso y abuso de drogas es un grave problema social en la actualidad y a nivel global. Los daños personales y sociales generados por el uso y abuso de sustancias suponen un grave riesgo para el consumidor y para su entorno, tanto a nivel económico como sanitario y social. Es por ello que el presente trabajo tenía como objetivo analizar las necesidades actuales en el campo de la evaluación en adicciones, así como las nuevas herramientas disponibles para el trabajo clínico y la investigación. En la actualidad, ya no es discutible la necesidad de diferenciar entre adultos y adolescentes en proceso de evaluación e intervención, y los instrumentos ofrecen un alto nivel de especialización en base a las distintas sustancias de consumo. Además, las herramientas generales como las entrevistas diagnósticas o de evaluación de la gravedad de la adicción y los cuestionarios genéricos permiten realizar una primera aproximación global y transversal al problema de la adicción, muy útil de cara a planificar la intervención.